Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del programa Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Estamos regresando después de mucho tiempo. Así que estamos en unos escenarios distintos, elecciones presidenciales, segunda vuelta. Keiko Fujimori todavía está pendiente de los resultados de la OMPE y ver si finalmente va a ser la nueva presidenta de la República. Y ahí está Roberto Sánchez también buscando la forma de tratar de quitarle votos a través de actas que puedan anularse. Pero bueno, es un tema ya que está en las autoridades electorales poder definir la situación de estas elecciones y esperemos que todo para bien y que no haya revueltas y que finalmente haya una transferencia limpia, con calma, por el bienestar de nuestro país. Ante estas circunstancias hemos elegido un tema interesante, creemos que ahora a puertas del Día del Padre y sobre todo creemos que es muy importante que nuestras entidades de Estado y también las entidades privadas finalmente se desarrolle lo que es el verdadero liderazgo. Y para ello estamos con una invitada especial, la periodista Itala Ureta. Así que con ella volvemos luego de una pausa. Lo anunciado, nos acompaña la periodista Itala Ureta, que también es coach en liderazgo. Ella es una especialista, una estudiosa y pertenece a determinados grupos, ha sido preparada en esta materia. Así que vamos con ella para que nos explique y nos dé nuevos alcances sobre lo que es el liderazgo. Itala, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, mi estimado José. Encantada de estar con ustedes, hablando de este tema que se toca muy, digamos que por encima, ¿no? O sea, muy delicado el tema de hablar a profundidad de liderazgo. Y yo creo que es tiempo de que en esta etapa de nuestra vida política del país empecemos a desmitificar y empecemos a ponerle nombre propio a las cosas, porque de lo contrario vamos a seguir creyendo que el liderazgo es control, es manipulación, es mandatos, es una fantasía, porque nos hemos creído el cuento del liderazgo solamente porque alguien tiene un cargo o tiene un podio o ha sido designado para un determinado trabajo. Hay una problemática que estamos viendo en nuestro país, sobre todo en nuestro país, porque finalmente es donde estamos creciendo, convivimos y pertenecemos a esta sociedad. Se habla mucho de las entidades del Estado en la cual no hay mayor liderazgo, ¿no? Sin embargo, si hacemos un paralelo con entidades privadas, empresas, ellos se preocupan mucho de saber a quién ponen como directivo, gerente o alguien, o digamos, senior, hay unos cargos que tienen ahí, pero se cuidan mucho en ese aspecto. ¿Qué le está pasando en todo caso en las entidades del Estado por la cual no podemos, digamos, salir de esta situación para que realmente las personas que asumen a un cargo directivo, como gerente o jefe de división, sección, o como se pueda llamar, finalmente sean verdaderos líderes? En el sector privado, que es donde yo trabajo a través de charlas, capacitaciones, se enfocan en que la persona que va a asumir un determinado cargo no solamente cuente con las habilidades duras que conozca el tema, la administración, el marketing o el trabajo que vaya a hacer, sino principalmente las habilidades blandas. Y aquí quiero mencionar la frase del doctor Mario Alonso Puig, que ha sido uno de mis mentores, que dice: nadie puede ser mejor líder que persona, porque primero tenemos que ser para hacer. Entonces, en el ambiente privado se enfoca muchísimo el tema de las habilidades blandas: comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, gestión de las emociones, ¿no? Esto no se ve en el Estado. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa si la persona tenga estas habilidades, solamente que sea competente, entre comillas, pero no nos estamos dando cuenta que en realidad las decisiones que toma un funcionario público no necesariamente tiene que ver con las habilidades duras, sino específicamente con las habilidades blandas. ¿Y por qué no se logra esto en la entidad pública? Porque no se ha evaluado este aspecto del funcionario. Simplemente está
por diversas situaciones o circunstancias. Quizás porque pueda ser apto para el cargo, pero también porque es parte del partido que ganó, es parte del grupo que está dirigiendo la entidad. Entonces, no hay una evaluación real de las capacidades y las cualidades. El líder tiene que tener un equilibrio entre ambas cosas. Tiene que ser capaz de desarrollar el trabajo, pero también tiene que ser líder, con habilidades blandas, con la capacidad de gestionar sus emociones, porque de lo contrario va a tomar decisiones en función a su estado de ánimo. Y eso es terrible para una empresa privada, porque ahí vamos a ver pérdidas económicas. Lamentablemente en el Estado no medimos por eso la productividad. Ahora que estamos ya entrando en una nueva etapa, el país va a entrar a partir del 28 de julio del 2026 en un nuevo escenario, ¿no? En la cual los peruanos estamos esperanzados a que las entidades del Estado realmente funcionen, operen. Incluso he escuchado a muchos empresarios que hablan que a veces que deberían tomar el modelo privado para que puedan salir adelante. ¿Qué recomendarías en todo caso al nuevo gobernante o Keiko Fujimori, que finalmente se vocea que va a ser la próxima presidenta de la República? ¿Qué debería hacerse a nivel de las áreas de recursos humanos de las entidades del Estado, ministerios, superintendencias? ¿Qué debería realizar? Porque siempre hemos visto que el chip que se le está incorporando a los servidores públicos es, bueno, hay que ser íntegros, valores, principios, se hacen estadísticas para ver que se han hecho talleres, firma de compromiso de actos de no denunciar actos de corrupción, qué sé yo. Pero nos olvidamos que para llegar a esos niveles se le necesita darle confianza a las personas, a los servidores públicos, estamos hablando dentro de ese ámbito, y sobre todo que demuestren personalidad y entendemos también liderazgo. ¿Qué recomendarías tú para que se implementen en las unidades de recursos humanos? En primer lugar, que se enfoque el trabajo en la autoestima del funcionario, porque la autoestima es el concepto que yo tengo de mí mismo, es la capacidad de enfrentar las crisis con madurez y sobre todo la capacidad de desarrollar integridad en todo lo que hagas. Y este pilar de la autoestima, que es la integridad personal, implica ser honesta contigo y también honesto con los demás. Desde el punto de que si yo sé que estoy apto para el cargo, porque tengo las cualidades y las capacidades, estoy siendo honesta conmigo y estoy asumiendo una responsabilidad, estoy siendo honesta con el país, con la sociedad. Esto no implica, José, de que el gobierno que entre contrate a sus amigos. Eso está bien porque nosotros necesitamos gente de confianza para trabajar en equipo, pero además de que sea gente de confianza, que reúna las condiciones para desarrollar ese trabajo, porque recuerda que la corrupción empieza cuando la persona que sabe que no es apta para el cargo asume el cargo, porque no está dando la talla, ya está incumpliendo la eficacia y la eficiencia del servicio que va a brindar. Entonces, si queremos nosotros que en el Estado no haya corrupción, tenemos que trabajar en la integridad, pero una persona no puede ser íntegra si no confía en sí misma y no confía en los demás o en las autoridades para poner límites, para denunciar internamente situaciones que no están alineadas a la ley. Claro, aparte también el liderazgo es, también se ve a muchas personas que a veces incluso se han visto llevadas a incorporarse a gremios sindicales, por ejemplo. Son dirigentes sindicales, pero como que a veces también se incorporan a ese grupo para defender los derechos de los trabajadores, pero a la hora de finalmente de tomar decisiones que puedan llevar a proteger los derechos y lograr beneficios para los trabajadores, se nota que de repente por ahí no hay un liderazgo realmente objetivo, porque no permiten que asuman el liderazgo también otras personas que puedan tener otras cualidades o mejores condiciones.
Eso es algo que vemos en la CGTP, muchos gremios sindicales en entidades del Estado. ¿Qué deberían hacer los gremios para poder ser verdaderos líderes, para poder llegar a un nivel, por ejemplo, como en Brasil? En Brasil vemos que hay un liderazgo increíble, ¿no? Y han logrado cosas increíbles de crecimiento, de economía, logística. ¿Qué falta en Perú, en todo caso, para mejorar el liderazgo para los gremios sindicales? Creo que a nivel de la población, dejar el orgullo y la soberbia, reconocer que no lo sabemos todos y que tenemos que prepararnos en liderazgo. Que el liderazgo, tú no eres líder por ocupar un cargo, tú eres líder por la forma en cómo guías el equipo, cuánto valor agregas el dirigir un equipo, el liderar el equipo y cuánto beneficio traen de tu servicio para ese equipo. Entonces, si no estás cumpliendo estos requisitos, no estás liderando, estás simplemente siendo un jefe o siendo un responsable de algo, porque el líder liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces, si tú eres un líder, analízate, ¿cuál es tu influencia? ¿Estás generando una influencia positiva en tu equipo o todo lo contrario? Eso creo que es el principal termómetro para medir cuál es mi liderazgo. ¿Es auténtico o es un liderazgo, digamos, muy conveniente para mis intereses? Podemos pensar de que, por ejemplo, las personas que dirigen entidades del Estado y tienen encargos, bueno, de confianza o cargos de mando medio, cuando ellos quieren, digamos, arreglar o tapar, omitir situaciones para que no se conozca hechos que afectan, digamos, la gestión, pero son temas delicados, ¿podemos decir que es una persona líder ese personaje? No, porque no tiene amor propio. El líder tiene amor propio. El líder que no es íntegro va a terminar en la cárcel, como vemos todos los presidentes que hemos tenido hasta ahora. Tú, si te amas, nunca vas a hacer nada que dañe tu honor, tu buen nombre o que te prive de libertad. Incluso hemos visto también situaciones, escenarios y casos en las cuales sabemos que la persona o alguien que asume temas jefaturales de entidades del Estado, finalmente sabemos que están comprometidos en cosas dudosas. Así es. Sin embargo, se les mantiene, y a veces conversando por ahí, y preguntamos, oye, ¿pero por qué mantienen ese personaje? No, es porque finalmente facilita las cosas. ¿Es correcto eso que la persona que está arriba diga eso? En realidad facilita sus intereses. No, en realidad las cosas no, porque entorpece el desarrollo de un país. La corrupción es lo peor para el desarrollo de un país. Y te voy a contar algo muy importante. En el 2018, el doctor Ignacio Murgado, biopsiquiatra, él es biólogo y psiquiatra a la vez, estudió el tema de la codicia, ¿no? Porque la falta de integridad, de amor propio, empieza a generar codicia porque tú quieres tener cosas a costa de cualquier cosa, claro, poniendo en juego tu integridad, tu libertad, tu buen nombre. Entonces, ¿qué dice este psiquiatra? Que cuando una persona es codiciosa, ya pierde los valores porque te inflamas tanto de cortisol que pierdes la capacidad de tener conciencia, de evaluar en realidad hasta dónde te puede llevar esa actitud. Por eso es fundamental, cuando uno empieza a amar, a tener amor propio, a tener autoestima y trabaja ese pilar que se llama integridad personal, tú no vas a caer en eso. Claro. Porque estás diciendo, yo no voy a poner en peligro porque ¿de qué vale que voy a tener millones si voy a terminar en la cárcel? Claro. ¿De qué vale que voy a tener el puesto si voy a terminar denunciado y toda mi familia va a ser avergonzada por mí? Entonces, cuando el líder no está en la capacidad de evaluar ese aspecto, no se está amando, no se está priorizando. Lo que quiere es encajar, lo que quiere es tener el cargo. Y como dijo el papá de Ollanta Humala, ¿no? Una vez le dijo a Nadine, que estaba borrachita del poder, claro, literalmente
Cuando uno tiene poder te marea porque por la codicia que te genera tanto cortisol, inflama la conciencia y no puedes tomar decisiones conscientes. Claro, entonces veamos que también parte de liderazgo es también que esa persona que tiene la gran oportunidad de ser la cabeza de un grupo de personas, una unidad orgánica, también pueda preparar personas para que asuman también un verdadero liderazgo. Todos estamos en la capacidad de aprender, José, y en este caso la neuroplasticidad nos dice que no tenemos edad para hacerlo. Claro. El cerebro sigue generando nuevas conexiones neuronales y tú puedes desaprender y aprender algo nuevo todos los días. Hemos visto también que hay muchos, en nuestras entidades, hay mucho potencial. Ya lo que rescato, en todo caso, de la campaña de Rafael López Aliaga, fue cuando él manifestó que, de acuerdo a su diagnóstico, había entidades del Estado en las cuales había muchos servidores públicos con mucha experiencia, con años de servicio, pero sin embargo los tenían, en todo caso, ahí sin ser considerados para que asuman, de otras palabras, liderazgo y puedan implementar todos los conocimientos técnicos y experiencia para implementar mejoras en el Estado. Entonces, el hecho de cuestionar o de manera subjetiva los líderes, ponerlos a estas personas que yo los considero valiosas ahí, ¿podemos llamarlos líderes, esos directivos? El verdadero líder ve el potencial en las personas y hace que ese potencial se desarrolle, y esa persona que está, digamos, en una posición diferente, pues crezca, porque ese es el liderazgo, hace que la gente crezca, influencia de tal manera que su equipo crece. Incluso el líder que contrata personas que saben más que él, ese es el mejor líder, porque yo, claro, puedo ser el mejor entre personas que saben menos que yo, pero el verdadero liderazgo se demuestra cuando yo contrato a alguien que sabe más que yo, porque sé que eso va a contribuir a mi equipo y me va a llevar a lograr la meta que yo deseo. En el Estado, lamentablemente, hay buenos elementos, pero no han trabajado en su liderazgo personal. Ese es el problema, porque sobre todo en el Estado, que me ha tocado también ser parte, he sido funcionaria pública en algún momento, el Estado tiene una forma de operar de crisis en crisis, porque es un gobierno político. Entonces, cada vez que hay crisis, si tú no tienes el liderazgo fortalecido, una autoestima fortalecida, no puedes liderar en crisis. No puedes tomar decisiones, porque o te apagas, te reduces o sales al ataque. Y eso es lo peor que podemos hacer al gestionar una crisis. Una crisis se tiene que gestionar, como se dice, con la mente fría, sin involucrar emociones y desde la integridad. Claro. Porque si hay una situación de corrupción, por ejemplo, en una entidad pública, el líder tiene que tener la capacidad de decir: hemos descubierto quién es la persona, ha sido separada del cargo. Claro, un líder que es íntegro, ¿no? Claro. Ha sido separada del cargo y vamos a iniciar las investigaciones y vamos a llegar hasta el final. Pero en este caso no se permite la corrupción, porque la integridad básicamente es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Claro. No es solo para las pantallas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en el Estado, solo se ha trabajado en la imagen para afuera. Claro. El proyectar una imagen correcta, y no se ha trabajado hacia adentro, porque el problema está adentro, las decisiones salen de adentro. Y John Maxwell, experto en liderazgo, dice algo, ¿no? Imagen es lo que la gente cree que somos. Integridad es lo que realmente somos. Y hay dos temas, ya ahora me has traído a colación, dos temitas, te lo voy a consultar. Ante este escenario tan lamentable del Estado, hay muchas personas que es algo innato, que tienen esa capacidad de poder destacarse, ¿no? Pero esas personas, finalmente, por lo que hemos estado conversando, los tienen ahí. Entonces, como que ya han perdido la esperanza de poder asumir algún tipo de dar su aporte para poder
realmente se reconozca como líderes, ¿no? Sin buscar nada. Entonces, como que ya se han dejado llevar y están ahí. ¿Qué hacer para poder motivar nuevamente esas personas, para que contribuyan y sumen para cambiar nuestro país? ¿Qué hacer? Primero, trabajar en su ser, darles una capacitación de transformación y no motivación, porque son dos cosas diferentes. Tú le puedes decir, eres un buen profesional, tienes cualidades, lo motivas, eso dura una semana en nuestro cerebro, esa adrenalina, dopamina de la motivación, pero cuando no ha habido transformación se disipa y vuelve todo a ser lo mismo. Lo que hay que hacer es un programa de transformación, es desaprender para aprender. Entonces empezamos con un programa. En medio del desarrollo del programa, a esa persona le haces entender que también tiene que trabajar en sus habilidades de comunicación, porque no necesariamente lo que comunicas está generando la influencia que necesitas para lograr una visión en conjunto de tu organización. La comunicación aquí es importante, porque tú puedes saber mucho, pero si no sabes comunicar. Ahora, ¿por qué no sé comunicar? Porque no tengo la seguridad interna de que soy suficiente como para hablar sobre este tema. Entonces aquí pasa por los factores de la autorresponsabilidad. Si yo sé que no sé comunicar, pues me inscribo en una escuela de oratoria, empiezo a adquirir habilidades y tiene que ver con mi decisión. Porque si la gente no me ve apto para liderar, para comunicar una visión, para dirigir un equipo con la inteligencia emocional que se requiere, pues no, ni me van a tener en la lista de candidatos. Entonces, eso no depende del jefe, eso depende de uno mismo. Algo que hemos visto también, algo que hemos visto ahora en estos nuevos tiempos, es que también las entidades del Estado, como también cualquier empresa privada, se deja, bueno, uno de los objetivos es lograr metas, o sea, tienen sus planes operativos. Y se entiende que la cabeza es la persona que tiene que gestionar y a través de todo su equipo lograr, asegurar que se llegue paso a paso a cumplir esas metas cada mes, cada semestre, trimestre o anualmente. Pero hay algo que a veces hay muchas personas que se entiende que son líderes, pero se olvidan de que esas personas que son parte de su equipo son seres humanos. Y sin embargo no se preocupan por su bienestar. Su bienestar me refiero de que puedan tener una mejor logística, un mejor equipo de cómputo, o de repente conocer un poco más de su colaborador, porque como toda persona puede tener sus antibajos, sus problemas personales. Así es. ¿Cómo debe entrar ahí a tallar un verdadero líder? En primer lugar, tiene que tener una comunicación, una conexión real con el trabajador. Tú no solamente eres parte de la estadística, tú no eres un soldado o un peón que me va a ayudar a cumplir una meta. En primer lugar, eres un ser humano y las personas no se acuerdan de lo que le dices, sino de cómo los haces sentir. En el liderazgo eso es lo más importante, porque cuando tú conectas con la persona, conoces un poco, no vas a conocer toda su vida, conoces su historia, cuál es su motivación de trabajar, su familia, y tú modelas eso, ese trabajador o ese miembro de tu equipo va a ser fiel y leal para cumplir la meta y va a dar la milla extra. Ni siquiera lo vas a tener que obligar, porque lo más importante en el liderazgo es amar a su gente. Y el amor, no estamos hablando del amor romántico, estamos hablando del amor al prójimo, de que me interesa tu bienestar. ¿Cuál, de repente, en una conversación sincera, decir, cuál es tu meta como persona? A mí me ha tocado trabajar y siempre que he tenido colaboradores conmigo, le he dicho, ¿cuál es tu sueño? Porque si está trabajando solo por dinero o solo por necesidad, yo sé cuánto va a dar esa persona. Pero no, mi meta es crecer y yo tener esta jefatura. Perfecto, ¿qué te hace falta para llegar a eso? Esto, prepárate, ¿por qué no te inscribes en un lugar para estudiar?
Claro. Prepárate, ¿quieres lograrlo? Ya te ves en ese puesto, empieza a estudiar esto, léete estos libros. Entonces, una de las cualidades que me ha funcionado en el trabajo es justamente eso, regalar libros y darle a la persona todo el crédito. El verdadero líder no ve las debilidades del trabajador. El verdadero líder ve su potencial. Muchas personas me decían, Idala, cuando tú me dijiste tienes que hacer esto, y yo dije, ella cree que yo lo puedo hacer. Y yo no sé cómo, pero lo hacía. Porque hay que ver el potencial, no dejarnos guiar por el puesto. He trabajado con personas que han estado en posición de secretarias, y cuando he conversado, realmente eran unas líderes que podían movilizar todo un equipo. Entonces, de alguna manera les hacía que sean mis brazos derechos y les decía, ok, tú me vas a ayudar en esto, tú que conoces más a las personas, porque tienes más tiempo acá, dime cómo podemos ayudar a las personas. Entonces empezaba a organizar actividades dentro del equipo de trabajo que tenían que ver con las necesidades de cada uno. Entonces, ellos se sentían escuchados, ellos se sentían vistos y que no eran una estadística más en el equipo. Claro. Eso ha hecho que lleguemos siempre a la meta. Claro, con hechos se demuestra, digamos, que la gente se puede identificar. Mira, yo conozco la experiencia digamos, cómo se maneja a nivel de determinadas empresas privadas, porque tengo familiares que también trabajan en empresas privadas. Una de ellas es de origen, es una empresa tecnológica y japonesa, ¿no? Trabaja ahí. Yo a veces cuando escucho, conversamos a unos fines de semana, finalmente hablamos y veo todo lo que desarrolla esta empresa para poder llegar a sus niveles de venta, ¿no? En los equipos tecnológicos, de televisor, equipos de audio y otras cosas más. Cuando viene también del extranjero, ahora que le llaman CEO, creo que le llaman. Así es. ¿No? Entonces, veo cómo motiva a su personal y sí tratan de mantener que el personal que dirige los grupos, los equipos de venta, finalmente sean verdaderos líderes. Entonces, y aparte de dar todo un soporte logístico, que es envidiable. Pero lo cierto es que cuando hacen ya la evaluación del tema de metas de ventas, el tema de soporte de marketing, todo el conjunto, un aparato completo, finalmente es algo real, finalmente, el tema de las ventas, ¿no? Para vender a empresas Ripley, Saga, Totus, qué sé yo. Pero en el Estado vemos, ahora que estamos en una etapa en la cual digital, ¿no? El tema de X, ¿no? Twitter o lo que fue Twitter, ¿no? Comienzan a mandar, digamos, noticias, hechos de logros de la entidad. Pero mucha de esas información que se alcanza por esos medios o redes, al final, a veces no necesariamente son reales. Entonces podemos decir, oh caramba, esa entidad, ¿quién lo asume? ¿Quién lo lidera? Ah, caramba, pues aplausos, sí, efectivamente está haciendo buena labor por aquí y por allá. Pero eso puede decir que efectivamente la cabeza está siendo un buen líder o que el responsable de ejecutar o mostrar este producto, esto es el logro, entre comillas, es un verdadero líder cuando sabemos que de repente esa intervención o ese caso que está mostrando realmente es como una torre de Babel. Normalmente el mérito sería del encargado de imagen, porque está vendiendo muy bien el producto, ¿no? Entonces, por eso te decía, y John Maxwell, experto en liderazgo, dice esto, ¿no? Imagen es lo que la gente cree que eres, pero integridad es lo que realmente eres, porque el verdadero líder es íntegro y va a comunicar bien, sí, pero solo de los logros reales, porque al final todo se llega a saber, todo sale a la luz. Si no, no veríamos tantos funcionarios públicos ahorita procesados en la cárcel, claro, que han creído que las cosas no se iban a ver. Todo, absolutamente, no hay crimen perfecto. Todo se llega a saber, todo es cuestión de tiempo. Y lo que acá es fundamental es que el Estado tenga la mentalidad del privado de capacitar a la gente en esos aspectos, en habilidades blandas. Claro. Porque el liderazgo auténtico es el liderazgo que hace crecer a la gente. Y si
por ejemplo, yo he visto también cuando he trabajado, yo viajo al extranjero mucho, capacitándome, capacitando, he estado por varios países en Latinoamérica, sobre todo en liderazgo. El Perú ahorita, en este tema de las habilidades blandas, está en el último lugar, está después de México, está en primer lugar, porque hay muchos coaches, hay muchos expertos en liderazgo, capacitadores, hay una escuela grande. Colombia, aquí nomás, también nos está llevando a la delantera, porque se ha enfocado mucho en esa área que son las habilidades blandas en los funcionarios, en los empresarios. Entonces, Perú recién está despertando a la necesidad, porque nos hemos dado cuenta a nivel de Estado, a nivel de la empresa privada, que el factor humano es fundamental. A pesar que decimos que no, que los robots que van a venir a quitarnos el trabajo, ¿quién va a operar los robots? Son los humanos. Y si esos humanos, si ese ser humano no está capacitado para liderar desde las habilidades blandas, desde la autoestima, desde el liderazgo íntegro, auténtico, igual se va a caer, porque un día vendrá y apretará un botón que no debe. Claro, y yo ya te quiero comentar un caso, por ejemplo, hay situaciones en las cuales entidades del Estado tienen que llegar a la meta. Bueno, sí. el directivo quiere llegar a la meta, quiere demostrar a la cabeza o que está dirigiendo la entidad, en todo caso, que está cumpliendo, porque va a llegar a la meta. Pero sin embargo hay circunstancias que finalmente no permiten llegar, que escapan del mismo también, por los escenarios políticos, económicos, qué sé yo, porque finalmente es parte del plan. Pero a veces con tal de cumplir, entre comillas, fuerzan figuras o situaciones que incluso van a extremos y llevan a excesos también contra personas, usuarios. Entonces podemos, y bueno, al final las cifras van a decir, logró la meta. Y al final, sí, pues llegó la meta, se aplaude, pero después, cuando se hace una auditoría, vemos que fue simulado, fue algo malo. Y yo me resisto a creer que la cabeza no conozca, no sepa. Y cuando se entera, ¿por qué no hacen nada para cambiar a esas personas? Porque están demostrando que no son, como tú has dicho, íntegros, no son líderes. Porque un verdadero líder hace cosas reales, objetivas, para poder llegar a la meta, pero de manera sostenible, con fortaleza. Y si no se logró, lo dicen y lo justifican, creo que es lo más correcto. Así es. Es que no hay liderazgo, porque el verdadero líder tiene que conocer lo que hace el equipo. No lo hace todo, delega, trabaja en equipo, pero desarrolla el accountability, que es rendición de cuentas. Es muy eficaz en sus reuniones. Voy a reunirme con esta área media hora. El área ya debe saber el tema que van a tratar, ya tienen que venir preparados. Todo eso se aprende y el liderazgo gestiona bien su tiempo, gestiona bien sus emociones, el líder. Y también gestiona bien la forma como debe comunicarse, porque hay una división o una contrariedad. Muchas veces hemos pensado que el liderazgo, que tú vas a ser un buen líder si tienes poder, pero aquí, ¿cuál es el tipo de poder que funciona? El poder de la conexión real, el poder de valorar al humano que está detrás de todas las actividades. Hay un libro de David Hopkins, que es un psiquiatra, y es El poder frente a la fuerza, y él estudia la analogía de Jesucristo. Dice, Jesucristo no conquistó y no nos ha conquistado hasta ahora con la fuerza. Él jamás ejerció la fuerza, podría hacerlo. Incluso hay una escena cuando está caminando y Pedro, un soldado le quiere, pues a Jesús le quiere detener y Pedro le corta la oreja y le dice, Pedro, tranquilo, no has entendido. O sea, mi liderazgo no tiene nada que ver con la fuerza, sino es el poder, pero el poder del amor, el poder de que tú eres valioso para mí y desde ese valor que yo te tengo, o sea, ese valor que yo creo que tú me das a través de tu trabajo y de tu servicio, yo puedo influenciarte.
yo puedo ayudarte a crecer y vamos a crecer juntos y vamos a llegar a la meta juntos, porque en un equipo todos deben ganar, José. Claro, perfecto. Esa es la meta. De verdad, esa entrevista me ha encantado, de verdad, Ítala, y tengo que ir cerrando. Estamos hablando del tema de liderazgo de entidades del Estado, esto ha sido el tema central, pero me gustaría invitarte, ¿no?, para poder hablar en otro momento, en todo caso, de liderazgo dentro de la familia. Perfecto. ¿No? Dentro de la familia y dentro de otros escenarios que es importante que también poder tratarlo. Pero ya para cerrar, en todo caso, ¿qué recomendarías en todo caso a quien sería el próximo? Bueno, ya, Keiko Fujimori se dice que va a ser la próxima presidenta. Ella es mujer, está empoderada, es una persona ya madura, se entiende que tiene experiencia, ha sido congresista y ha visto lo malo, lo bueno y situaciones políticas que han llevado incluso que cometan, bueno, aparentemente excesos que le han llevado incluso a prisión, lo cual ya sabemos todo que hay una situación política a nivel de la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿qué podrías recomendar tú como coach y que maneja estos temas para que las entidades del Estado en este nuevo periodo puedan realmente ser conducidas por verdaderos líderes? O sea, no solamente técnicos, buenos profesionales, sino también que sean líderes. Bueno, voy a hablar de dos aspectos. En primer lugar, saludar la presidencia de Keiko. Es la primera vez que una mujer es elegida presidenta de este país y eso es un logro porque por muchos años las mujeres no nos hemos atrevido a postular o a tomar esos riesgos, ¿no?, a tomar esas decisiones tan valientes. Quiero decirle desde acá, en el 2023, mi fundación, que se llama Mujer Asertiva, propuso una ley que es enseñar autoestima y liderazgo en la educación básica regular, es decir, en la educación primaria. Esa ley no ha sido reglamentada todavía. Cambiar la sociedad empieza desde abajo, desde la niñez. Entonces, le pido desde acá que me permita tener un espacio para entrar al Ministerio de Educación y a través de los colegios empezar a cambiar la mentalidad de los futuros funcionarios públicos, parlamentarios, políticos. Eso por una parte. Si empezamos desde la raíz, vamos a cosechar los frutos más adelante y vamos a tener un país más justo, más solidario, con menos violencia, más integridad, menos corrupción, un Estado que realmente esté al servicio del país. Y lo segundo, los funcionarios de ahora, dejemos el orgullo y la soberbia de lado, hay que capacitarse, hay que prepararse, nadie nace sabiendo las cosas, solamente los que llegan a la meta son los que aprenden y se desarrollan constantemente. Esa sería digamos que mi recomendación. Hay que prepararse para el éxito. El éxito no es un don, no es un regalo, es algo que se construye desde el ser para el hacer. Muy bien, Ítala, me han encantado tus recomendaciones. Estoy atento a todo lo que has desarrollado en esa entrevista y bueno, ya te he comprometido para una siguiente entrevista. Así que bueno, gracias, Ítala, y esto ha sido todo por hoy, por la verdad, a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y bueno, síganos, también vamos a estar por Facebook, por YouTube y también próximamente vamos a estar con nuestra página de noticias Arena Digital Noticias. Nos vemos en una siguiente edición.